Tú como artista también contribuyes con la sociedad porque creaste la productora Metanoia Films, ¿verdad? Metanoia Films. Que está al servicio de la esperanza y la dignidad. Ujú. Y con ello pudiste obtener un premio en el Festival de Toronto sobre la película Bella. Así es, metanoia es una palabra en griego que significa una luz en la oscuridad, conversión, arrepentimiento, y es el nombre de nuestra productora que tiene como misión hacer películas, producir un cine que tenga el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en nuestra sociedad, elevando la dignidad del ser humano. Películas que promuevan la esperanza, el amor, la belleza, ¿no? Elevar el intelecto de la audiencia hacia lo que es bueno, bello y verdadero. Y el primer fruto de esta película se llama Bella, una película que cambió la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Estamos preparando otro segundo proyecto que se llama Little Boy. En diciembre empezaremos la preproducción de esta película. ¿Cuál es el...? Es una historia de una familia que vive en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Al niño que le llaman Little Boy, que se llama Pepper, le llaman Little Boy porque tiene como 7, pero parece de 4, está muy chaparrito. Y a este niño su papá se le va a la guerra, y este niño pues entra en una depresión, una tristeza, porque él quiere ir con su papá, y pues obviamente el papá no lo deja, le dice: tú te tienes que quedar aquí a cuidar a la mamá, a cuidar a tu madre, y tú la tienes que proteger. Y es la historia de cómo este niño escucha que alguien dice que solamente un milagro tendría que pasar para que su padre regresara a casa, y toda la historia es cómo este niño va a lograr ese milagro y termina transformando el pueblo y termina logrando no uno sino muchísimos milagros. Es un mensaje muy bonito, y prácticamente esta película habla de cómo tenemos nosotros que volver a ser niños, despertar ese niño que todos tenemos en nuestros corazones, que muchas veces lo asfixiamos cuando vamos creciendo, ¿no? La inocencia, la pureza, y muchos otros valores que poco a poco los vamos perdiendo, ¿no? Una película para la familia, que te va a entretener, pero más allá de entretenerte, te va a tocar, te va a mover y te va a sanar. Va a sanar muchas heridas que hay por ahí en los corazones de las personas. La vamos a estar esperando porque El Salvador pasó por guerra y también creó muchas heridas entre familiares y entre mismos hermanos. Va a ser Así una que va a estar muy película interesante. que va a llenar de amor los corazones de la gente. Y justamente hablando de guerra, acabamos de terminar otra película en México hace 2 semanas sobre la guerra cristera que hubo en México en los años 1920, una guerra interna entre el gobierno persiguiendo a la iglesia, donde más de 200,000 personas murieron en esta guerra. Y estamos hablando de los mártires mexicanos que murieron por defender su fe católica. Una película también que habla de nuestros héroes mexicanos, una película con un gran mensaje de fe, amor y esperanza, con Andy García, Eva Longoria y muchos, Rubén Blades, el salsero, y muchos otros grandes actores a nivel de talla internacional. Cuéntanos un poco sobre la historia de la película, porque era la consulta que a continuación te iba a hacer. Claro. Es muy importante, ya que conversábamos que la gente no lo conoce, no conoce mucho la historia. Ahora hay santos, claro, a raíz de la... En los 1920, cuando Plutarco Elías Calles, presidente de México en aquella época, hablando de ateos, él se declaró ateo y se declaró el enemigo personal de Dios, y él comienza esta persecución en contra de la iglesia, porque él comenzó esta ley, hizo esta ley famosa, la ley Calles, donde los sacerdotes extranjeros tenían que regresar a su país, no podía haber sacerdotes extranjeros, no se podía profesar la fe finalmente en la calle, y todo aquel que la profesara iba a ser pues castigado, y la gente pues obviamente se ofendió, y empezaron las misas clandestinas, y empezaron los sacerdotes a casar a personas de una manera clandestina. Y cuando Plutarco Elías Calles se entera de todas estas cosas, pues empieza esta persecución, empieza a matar a los sacerdotes, empieza a colgarlos, empieza a hacer cosas terribles, asesinarlos, y se levantan los cristeros católicos que querían defender su iglesia. Y empieza esta guerra entre los cristeros, y algunos miembros de la Iglesia Católica se arman y empiezan a luchar contra el ejército del gobierno, y finalmente los cristeros ganan la guerra, porque eran más. Estamos hablando de un país católico de muchos millones
de católicos, que muchos de ellos, no todos peleaban, ¿no? Porque yo le doy vida al beato Anacleto González Flores, un hombre pacifista que le llamaban el Gandhi mexicano, un gran abogado, que él decía, vamos a hacerle resistencia al gobierno con medios pacíficos. Y él estaba en contra de la violencia, y al final, bueno, lo torturan, lo matan de manera horrible, y lo último que él dice es, yo muero pero Dios no, viva Cristo Rey, que Dios lo perdone porque yo ya lo hice. Entonces, un gran santo, un gran hombre, ¿no? Que promueve el perdón. Y en ese momento es beato. Es beato, en proceso de ser canonizado. Esa guerra dio como resultado aproximadamente 250,000 muertos, ¿verdad? Así es. Es algo que fue terrible para México y que duró durante mucho tiempo una prohibición para la Iglesia Católica misma en tener activos fijos y otras cosas. Así es. De hecho, me cuentan que el Papa no podía llegar a México hasta los años 70. Bueno, realmente empezaron nuevamente las relaciones entre el Vaticano y México en el gobierno de Salinas de Gortari. Y a partir de ahí, bueno, las cosas han mejorado muchísimo, gracias a Dios. Esta guerra finalmente, por parte del gobierno, no tuvo éxito, porque las campanas de la Iglesia volvieron a sonar años después, y una vez más pues la Iglesia triunfa, ¿no? Lleva 2000 años triunfando, ¿no? Los alemanes, los nazis, pues ya no están aquí, la Iglesia sigue aquí, el comunismo en la Unión Soviética, los romanos, y muchos otros, Napoleón, la Revolución Francesa, muchos imperios finalmente han sido destruidos, y la Iglesia se ha encargado de enterrar a cada uno de ellos. Y la Iglesia sigue en pie, y los demás en la tumba. Sigue en pie, y no solamente en la tumba, sino que la Iglesia misma los ha enterrado, ¿no? Entonces, sí. Sigue más viva que nunca después de 2000 años, y ahí es donde nos damos cuenta que es imposible que esta Iglesia siga viva por méritos humanos. Está la mano de Dios, porque a pesar, como decía, salió una película en México, ¿no? Que tuvo mucha controversia, y que procuraba tirarle y pegarle golpes bajos a la Iglesia, ¿no? Entonces, finalmente, uno de estos periodistas se encuentra a un monseñor muy famoso en México y lo entrevista y le dice, oiga, ¿y usted no tiene miedo que esta película vaya a destruir la Iglesia? Y el monseñor le contesta, ¿miedo yo a que esta película vaya a destruir la Iglesia? Pero joven, por favor, no diga tonterías. Si nosotros, los curas, no la podemos destruir con nuestras tonterías, ¿cómo una película, estando adentro, no podemos destruirla? ¿Cómo esta película va a destruir? Y mucha humildad, lo dijo con una gran humildad, porque si muchas veces los mismos miembros de la Iglesia, que a veces no somos fieles a lo que la Iglesia nos enseña en la historia del tiempo, empezando por Judas y hasta el día de hoy, 2000 años después, cuántas infidelidades, cuántos escándalos, cuántas tonterías no se han cometido en el nombre de la Iglesia, miembros infieles, y aún así no se ha terminado, no se ha destruido. Entonces tenemos que reconocer que aquí hay algo espiritual, sobrenatural, y no es nada más que la mano de Dios, cuidándola y cumpliendo su promesa cuando le dijo a Pedro, las puertas del infierno jamás prevalecerán, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y seguimos aquí, vivos. Eduardo, un saludo final para los radioyentes de Radio María. Radio María se encuentra en 60 países del mundo, así que quisiera que extendieras este saludo para todos a quienes nos escuchan. Aprovecho esta oportunidad para saludar a todos mis amigos de Radio María. Soy Eduardo Verástegui y les mando un fuerte abrazo. Pido sus oraciones para que siga adelante, siéndole fiel a Dios todos los días de mi vida. Y yo me comprometo a rezar por cada uno de ustedes también. Los llevo a todos los radioescuchas aquí en mi corazón, en mis intenciones. Cada vez que rece me acordaré de ustedes. Y bueno, pues no me queda nada más que pedir a la Virgen de Guadalupe que nos cubra con su manto a todos y nos ayude a ser santos, que para eso hemos nacido. Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por estar en Frecuencia de Arte y Fe.